Los ecosistemas marinos están dentro de los ecosistemas acuáticos. Incluyen los océanos, mares, marismas. El 70% de la superficie de la Tierra se compone de los ecosistemas marinos. Estos ecosistemas desempeñan un papel importante en la regulación del clima del planeta y permiten que las comunidades costeras desarrollen economías sustentables. Los océanos difieren en muchos aspectos de los ambientes de agua dulce, en particular en la salinidad, la temperatura media, la profundidad y el estado nutricional. Con las herramientas moleculares de la ecología microbiana, especialmente las tinciones genéticas, la secuenciación génica, está emergiendo nueva información sobre los microorganismos marinos. Mar abierto. En comparación con muchos ambientes de agua dulce, suele haber poca cantidad de nutrientes en el mar abierto, llamada la zona pelágica, especialmente en el caso de los nutrientes inorgánicos, clave de los organismos fotótrofos, el nitrógeno, el fósforo y el hierro. Además, la temperatura del agua del mar es más fría y estacionalmente más constante que la de mayor parte de los lagos de agua dulce. La actividad de los fotótrofos marinos está limitada por estos factores y por tanto la cantidad de células microbianas global es normalmente inferior en los mares que en las aguas dulces. Sin embargo, como los mares son tan grandes, el secuestro del dióxido de carbono y la producción de oxígeno conjunta de la fotosíntesis oxigénica que se lleva a cabo en el mar son factores importantes en el equilibrio del carbono de la Tierra. La salinidad es más o menos constante en la zona pelágica, pero es más variable en las zonas costeras. Las aguas costeras normalmente contienen mayores cantidades de microorganismos que las aguas pelágicas, debido a la influencia de nutrientes u otros contaminantes del drenaje de tierra cercana y de actividades de los humanos. Estas entradas, junto con la asociación de las aguas costeras profundas ricas en nutrientes, mantienen poblaciones más elevadas de microorganismos y fotótrofos, y a su vez mantienen densidades mayores de bacterias heterótrofas y animales acuáticos como peces y crustáceos. La mayor parte de la productividad primaria en el mar abierto, incluso a profundidades significativas, se debe a la fotosíntesis de los clorocofitos, fotótrofos procarióticos minúsculos que contienen clorofilas A y B o A y D, que están relacionadas filogenéticamente con las cianobacterias. El organismo Prochorococcus contiene clorofila A y B y es productor primario particularmente importante. Las suspensiones de las células de Prochorococcus son verde oliva, como las algas verdes, en vez del color más verde azulado de las cianobacterias. Prochorococcus es el fotótrofo oxigénico dominante en los mares tropicales y subtropicales por todo el mundo. Sus células alcanzan una densidad de 105 células, lo que cuenta casi el 40% de la biomasa de los fotótrofos marinos y hasta el 50% de la producción primaria neta. También encontramos los proclorofitos, que contienen clorofilas A y D y están presentes tanto en aguas marinas como en lagos hipersalinos. Los diferentes ecotipos de Prochorococcus son fisiológica y genéticamente distintos y están adaptados para realizar la fotosíntesis a diferentes intensidades de luz. Por lo tanto, se distribuye tanto por aguas superficiales como en aguas más profundas, cerca del final de la zona fótica, donde la intensidad lumínica es muy baja. En las aguas marinas costeras y pelágicas también habitan eucariotas fotótrofos muy pequeños y en algunos de ellos se encuentran entre las eucariotas más pequeñas que se conocen. Por ejemplo, el Streptococcus es un miembro diminuto de las Prasinophyceae, una familia de algas verdes muy antiguas. En muchas aguas marinas hay unas 104 células eucarióticas pequeñas por mililitro y es probable que todas sean especies fotótrofas, tanto de Streptococcus como de muy otras muy relacionadas.
A pesar de los niveles increíblemente bajos de carbono orgánico, en aguas marinas pelágicas se encuentran poblaciones significativas de procariotas heterótrofos planctónicos muy pequeños. Las más abundantes de todas estas, Pelagibacter, una especie de alfa-proteobacterias. Pelagibacter es un oligótrofo, al igual que la mayor parte de los procariotas del mar abierto. Un oligótrofo es un organismo que crece mejor a concentraciones muy bajas de nutrientes. Pelagibacter es un quimioganótrofo, sin embargo, además de respirar utilizando como sustrato materiales orgánicos, Pelagibacter tiene genes que codifican una forma de pigmento visual, rodopsina. Las células utilizan pigmento para convertir la energía luminosa en ATP. Además de los fotógrafos oxigénicos y de los demás organismos que contienen proteorrodopsina, en las aguas marinas se encuentran otros procariotas que utilizan la energía lumínica, los fotógrafos anoxigénicos aeróbicos. Al igual que los fotógrafos anoxigénicos púrpuras, estos organismos contienen bacterioclorofila. Sin embargo, a diferencia de los fotógrafos anoxigénicos púrpuras que hacen la fotosíntesis solo en condiciones anóxicas, los fotógrafos anoxigénicos aeróbicos catalizan reacciones lumínicas de la fotosíntesis solo en condiciones aeróbicas. Los fotógrafos anoxigénicos aeróbicos incluyen organismos como Erythrobacter, Rhoeobacter y Citromicrobium. Los fotógrafos anoxigénicos aeróbicos sintetizan ATP mediante fotofosforilación cuando hay oxígeno, pero son incapaces de crecer de forma autótrofa y por lo tanto dependen del carbono orgánico para su fuente de carbono. Virus marinos. Los virus son los microorganismos más abundantes en el mar. En el agua marina típica pueden llegar a unas 107 partículas de viriones por mililitro. La mayor parte de estos son bacteriófagos que infectan especies de bacterias y virus de arqueas que infectan especies de arqueas. El número de partículas víricas en el agua marina es aproximadamente 10 veces mayor que el número medio de células procariotas en ella, lo que apunta a que infectan activamente sus hospedadores, se replican y se liberan al agua marina. En las aguas costeras, en las que el número de células bacterianas es mayor, el número de virus también es mayor, hasta 108 por mililitro. Supuestamente los virus marinos ayudan a mantener las poblaciones de células hospedadoras a los niveles que se observan, pero también podrían tener otras funciones importantes, como serían el intercambio genético entre las células procariotas y la lisogenia, el estado en el que un genoma de virus se integra en el genoma celular. A menudo la lisogenia le confiere nuevas propiedades genéticas a la célula. Aunque la diversidad genética de los virus marinos se acaba de reconocer ahora, se ha estimado que la diversidad genética de los genomas víricos marinos podrían sobrepasar incluso la de las células procariotas. Por lo tanto, las aguas marinas son claramente una reserva de la diversidad genética. Profundidades marinas y barofilia. La luz visible penetra como máximo 300 metros en las aguas pelágicas. Esta región iluminada se llama la zona fótica. Por debajo de la zona fótica, hasta una profundidad de unos 1000 metros, todavía existe una considerable actividad biológica. Sin embargo, el agua a una profundidad de más de 1000 metros es por comparación mucho menos activa desde el punto de vista biológico y se conoce como profundidades marinas. Más del 75% del agua del mar corresponde a las grandes profundidades marinas, principalmente a una profundidad entre los 1000 y 6000 metros. Las aguas más profundas en los océanos se encuentran por debajo de los 10.000 metros.
Sin embargo, como las fosas a esta profundidad son muy raras, solo suponen una proporción muy pequeña de las aguas pelágicas. Condiciones en las profundidades marinas. Los organismos que habitan en las profundidades marinas se enfrentan a tres extremos medioambientales principales: baja temperatura, presión elevada y bajos niveles de nutrientes. Además, las aguas de las profundidades marinas son completamente oscuras, de tal forma que resulta imposible realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, los microorganismos que habitan en las profundidades marinas son quimiótrofos y son capaces de crecer en altas presiones y condiciones oligótrofas en el frío. Por debajo de unos 100 metros, la temperatura del agua marina permanece constante entre 2 y 3 grados centígrados. Los microorganismos de las profundidades marinas también deben ser capaces de resistir la enorme presión hidrostática de las grandes profundidades. Así pues, un organismo que viva a una profundidad de 5.000 metros debe ser capaz de resistir presiones de 500 atm. Bacterias barotolerantes y barófilas. En los diferentes procariotas de las profundidades marinas se observan diferentes respuestas fisiológicas a la presión. Algunos organismos simplemente toleran la presión elevada, pero no crecen mejor bajo la presión y se denominan barotolerantes. En cambio, otros crecen realmente mejor bajo presión y se denominan barófilos. Los organismos aislados de las aguas entre la superficie y unos 3.000 metros de profundidad son normalmente barotolerantes y tienen mayores tasas metabólicas. Sin embargo, los aislados barotolerantes normalmente no crecen a presiones por encima de 500 atm. Los cultivos obtenidos de muestras tomadas a unas profundidades mayores de 4.000 a 6.000 metros son normalmente barófilos y crecen óptimamente a presiones en tomo a 300 a 400 atm. No obstante, aunque los barófilos crecen mejor a presión, consiguen crecer a 1 atm. En aguas incluso más profundas, 10.000 metros, se han hallado los barófilos extremos. Estos organismos tienen unos requisitos de presión absolutos y mayores para el crecimiento. Por ejemplo, la bacteria Moritella aislada de la fosa de las Marianas crece óptimamente a una presión de 700 a 800 atm y podría crecer incluso a 1035 atm, que es la presión que experimenta en su hábitat natural.